quiero decir tres cosas acerca del libro. Rápidamente, voy a ocupar creo menos del tiempo que me han asignado. Lo primero que quiero decir es que el libro de Una nueva crítica al pensamiento teórico es un libro que marca un hito en la historia de la filosofía. La mayoría de los filósofos no puedo decir todos porque no he estado en todas las facultades de filosofía, pero la tendencia general es pensar que fue la obra de Verdad y Método de Gadamer la que introdujo la idea de criticar las presuposiciones inherentes en las personas o en las corrientes filosóficas. Pero Gadamer escribió su libro en 1965 y 30 años antes, 1935, Doyer publicó esta obra de la nueva crítica al pensamiento teórico. Yo ignoro por qué los filósofos o las facultades no tienen este dato, ¿no? Tomando en cuenta la relevancia del estudio. Lo que hace esta obra es exponer el mito, ¿no?, de la neutralidad que había sido dado a luz y alimentado en la filosofía de la Ilustración. Casi todos pensaban que la filosofía era neutral. Viene Doyer y lanza su obra, ¿no?, como una bomba, cae y desnuda la realidad detrás de todos los filósofos. Y dice, cada uno de ellos tiene presupuestos, comienza de presuposiciones básicas. Entonces, el libro, aunque algunos coqueteaban con la idea de las presuposiciones, nadie la acuñó de una manera sistemática antes que Doyer. Nadie habló de que el pensamiento filosófico no es neutral antes que Doyer. Y él lo hace de una manera magistral. Casi no deja ninguna escuela de pensamiento sin analizar en esta magnífica obra. Todos y cada uno de las escuelas de pensamiento son puestas en el foco central del análisis de Doyer. Y él nos enseña a pensar cómo hay dentro de cada filósofo una tensión polar, como un péndulo, como él mismo dice, un péndulo que gira de un polo al otro, dependiendo del énfasis que se haga. Entonces se alimenta la escuela de pensamiento, no hay neutralidad. Eso es lo primero. Lo número dos es que el libro es un semillero de ideas. O sea, el libro no solamente, y hablando ya un poco personal, de una manera particular, el libro sirve para tomar ideas y desarrollar en trabajos de investigación, en tesis. Esa ha sido mi experiencia. Yo no estoy aquí para hablar de lo que yo hice, sino solo voy a mencionar como pretexto para ilustrar cómo esta obra es útil, ¿no?, en las manos del académico. Cuando escribí mi tesis de maestría, utilicé la obra de Doyer y el título de mi tema fue Motivos, bases inherentes en escuelas protestantes y católicos romanas. Y me gradué con eso en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y ahora acabo de terminar este mismo año mi tesis de doctorado, que durante casi 15 años que leí la obra de Doyer, me enamoré de la idea que él hace en la parte 3 de este tomo 1, donde él habla de la disyunción hechos y valores. No había tenido la oportunidad de aplicarlo y este año, precisamente 2020, logré terminar la tesis de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hablo de la influencia de la dicotomía hecho-valor, la ética, y basado totalmente en el capítulo 1 de Doyer. Lean esa parte 3, lo vas leyendo y te van surgiendo las ideas para poder concretizar en proyectos de investigación. Es amplio y rico. O sea, no solamente es una información que nos da, sino que estimula el pensamiento. Es una obra que estimula el pensar y muestra direcciones, sirve como heurística para desarrollar y abrir nuevos horizontes, ¿no?, en la investigación. Número 3, la obra nos provee un catálogo, ¿no?,
como ya mencioné en el primer comentario, de análisis, es como un gran mapa donde si te pierdes en la filosofía y logras entender este primer tomo, leer el primer tomo, te vas a ubicar y vamos a entender qué es el racionalismo y el análisis que él hace en la segunda parte del pensador de Kant. Hasta ahora no he encontrado ningún análisis filosófico tan penetrante como el que hace Doyle en este libro. Les recomiendo que lo lean. Es fascinante cómo él muestra las antinomias y la tensión polar dentro del pensamiento kantiano. Lo último que quiero decir es unas palabras de agradecimiento al trabajo del doctor Adolfo García de la Sierra. Creo que con la traducción de este libro él ha mostrado o él muestra cómo encarnar de una manera contemporánea las palabras del Señor Jesús. ¿No? El Señor Jesús dijo que le lavó los pies a los discípulos y dijo que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Con la traducción de esta obra, el doctor Adolfo le ha lavado los pies a toda la comunidad académica latinoamericana reformada. Y eso es algo que se dice fácil, pero que son años y años de trabajo. Entonces el Señor bendiga el trabajo, el fruto de las obras de las manos del doctor Adolfo, y muchas gracias por la traducción y por la participación que me permitieron también. Les agradezco muchísimo la invitación. Es para mí un honor estar colaborando con todos ustedes. Es la primera vez que soy invitado a un evento de esta índole y la verdad me siento muy honrado también de estar trabajando directamente con el filósofo mexicano, doctor Adolfo García de la Sierra, quien ha tenido a bien traducir de una manera magistral y poner a disposición del pueblo en general y del pueblo cristiano, de la comunidad filosófica mexicana y latinoamericana, este libro, ciertos principios ineludibles que el hombre no puede considerar como autónomos, que esto justamente fue lo que Hermann Dooyeweerd intentó debatir y destruir, esta idea de la autonomía de la razón que se había iniciado de algún modo con el racionalismo cartesiano, que venía desde la Edad Media fraguándose poco a poco. Incluso el doctor John Koch, que tiene un libro denominado Los patrones de la mente occidental, considera que esta autonomía de la razón se venía fraguando desde el Concilio de Orange en 529. Sin embargo, quizás ahí no fue de una manera tan consciente, fue de una manera teológica, por así decirlo, y durante toda la Edad Media esto llegó a encumbrarse hasta el pensamiento de Descartes y después de Emmanuel Kant, con el famoso criticismo trascendental que encumbraba el yo pienso, encumbraba la razón como lo máximo de la realidad. Después podríamos encontrar a uno de los grandes idealistas alemanes, Hegel, quien postuló de algún modo algo denominado el saber absoluto en su fenomenología de la razón o en su fenomenología del espíritu. Y pronto comenzamos a ver cómo en el siglo XIX esta proposición hegeliana del saber absoluto se inició a secularizar, es decir, cada vez más a separar de que existían presuposiciones religiosas en el fondo y a considerar que la vida y la realidad solamente se podían comprender de un modo científico o de un modo económico, como fue el positivismo científico y el marxismo. Entonces, tomando en cuenta esta situación, Hermann Dooyeweerd se maneja en una época que está sumamente influenciada por un racionalismo encumbrado, por un neocantismo terminado que empieza a dividir lo que los kantianos consideraban como el noumeno y el fenómeno, ¿no? El noumeno es lo que no puede ser conocido y el fenómeno es lo que podemos conocer. Entonces, automáticamente las ciencias se dividían en dos. Ciencias fácticas, por un lado, que eran las que normalmente conocemos a través de los hechos, y se empieza a dar esta inercia de creer que las ciencias fácticas no tienen nada que creer, que las ciencias fácticas solamente tienen hechos y hechos científicos. Y por otro lado, las ciencias humanas, y ahí es donde la situación de la secularización empezó todavía a decaer más y a corromperse todavía mucho más,
porque dentro de las ciencias humanas se empezó a decir, bueno, si no tenemos un parámetro de verdad que nos religue con algo trascendente, automáticamente la verdad es algo convencional. Y es así como llegamos al siglo XX, donde Hermann Dooyeweerd publica la nueva crítica del pensamiento teórico en el año de 1935, como ya decía el reciente doctoral, el hermano Abraham Itza, y Dooyeweerd básicamente quiere hacer dos cosas: entender que la realidad no puede tener significado si no es en algo o en alguien trascendental como Dios, y en segundo lugar, que ninguna ciencia y ningún campo, ningún dominio específicamente de algún aspecto de la realidad puede existir ni en sí ni por sí mismo. Es decir, debe tener significado en trascendental, es decir, en Dios. De algún modo, Hermann Dooyeweerd ancla esta concepción muy fuerte y entiende que todos los aspectos de la realidad son integrales, no por el hecho de que el hombre pueda hacer relaciones análogas entre ellos por su razón, sino por el hecho de que Dios mismo ha creado esos aspectos para su honra, y esas relaciones análogas que existen entre ellos pueden hacer que los diversos campos de los dominios que existen dentro de la realidad creada por Dios manifiesten su soberanía, que esta era básicamente la idea de Kuyper con la famosa soberanía de las esferas, que de algún modo es muy bien captada por Hermann Dooyeweerd. Nosotros nos vamos a encontrar en el primer libro justamente con esta situación, la cuestión de la realidad y del significado y la necesidad de entenderla no de forma autónoma en la razón, sino de una manera sujeta a Dios. Y quisiera concluir mi comentario con algo muy interesante. Efesios capítulo 1 en la Biblia nos enseña que el misterio de la voluntad de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Y creo que este fue el principio rector o el punto arquimediano, por así decirlo, el punto de referencia central que Dooyeweerd tomó para su nueva crítica, que no existe ni una cosa en este cosmos que no quiera en su voluntad y en su beneplácito el Señor unir en Cristo Jesús. Y eso es lo que los creyentes deberíamos confesar y entender de manera práctica, no solamente de manera oral. De manera práctica deberíamos estar muy ocupados, no preocupados, sino ocupados en entender la forma en la que cada aspecto de la realidad se liga a Cristo y cómo en cada aspecto de la realidad realmente podemos generar y podemos hacer que de algún modo estos recuperen el sentido con el que el Señor los creó. Esto es básicamente el tema de Dooyeweerd, y este es básicamente lo que debemos entender de su nueva crítica. Finalmente, hay que entender algo: el tener una obra así eleva no solamente el diálogo, sino que nos permite a los creyentes no solamente pensar en términos de una teología escolástica, de una teología académica, de una teología que se circunscribe a los templos, no. Hermann Dooyeweerd lo que hace es entender que la Biblia es direccional no solamente para la esfera adorativa, sino también para todos los aspectos de la realidad, porque justamente el Señor ha creado todo lo que existe por su palabra. Y es así como entendemos la unidad en medio de la diversidad los cristianos. No la entendemos al estilo de los griegos presocráticos, la entendemos en su palabra, y su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este sería mi comentario, y nuevamente les agradezco mucho el haberme invitado a esta presentación del libro para ser comentarista, y es un honor tener la oportunidad de coincidir con el doctor Adolfo García de la Sierra y de coincidir con todos ustedes que son grandes mentes del reino de Dios. Les agradezco y que el Señor les bendiga.
Bueno, me siento sumamente honrado y complacido por su amable invitación de parte del maestro Eliel, el licenciado Cebreros, a este evento que definitivamente se torna un evento histórico que marcará el devenir de nuestra comunidad cristiana. Quisiera mencionarles primeramente que la Biblia nos advierte que estemos atentos a efecto de que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que es pertinente preguntarnos como cristianos si debemos alejarnos completamente de la filosofía y por supuesto también de los filósofos. La respuesta es un contundente sí y al mismo tiempo es un contundente no. Sí, porque la advertencia es clara. Debemos evitar ser engañados por las construcciones filosóficas que se hacen a partir de la finitud del hombre y de su naturaleza radicalmente depravada desde su raíz, esto es, desde su corazón. Y un no, porque la misma advertencia nos indica que como cristianos debemos responder filosóficamente, dice la Escritura, según Cristo. Esto es, responder filosóficamente observando la ley, orden establecida y revelada por Dios. En este sentido, somos exhortados a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que le mande razón de la esperanza que hay en nosotros en todas las esferas gnómicas modales. Enfrentamos entonces como cristianos un gran conflicto de principios. El célebre estadista, teólogo, fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, el doctor Abraham Kuyper, dijo, y lo cito textualmente, si la batalla será librada con honor y con esperanza de victoria, entonces los principios deben ser encarados contra los principios. Así pues, dice el doctor Kuyper, debe hacerse sentir que en el humanismo moderno, la vasta energía de un sistema de vida todo envolvente nos asalta. Así, debe también ser entendido que tenemos nosotros como cristianos tomar nuestra posición en un sistema de vida de poder igualmente global y comprensivo. Este sistema de vida poderoso no debe ser inventado, ni tampoco formulado por nosotros mismos, sino debe ser tomado y aplicado como se presenta a sí mismo en la historia de la redención. Cuando así se admite, dice el doctor Abraham Kuyper, yo encuentro y confieso y todavía sostengo, y podemos decir nosotros, y todavía sostenemos que esta manifestación del principio cristiano se nos da en el calvinismo. El calvinismo está enraizado en una confesión, y a partir de esa conciencia religiosa se desarrolló una teología distintiva. Esto dio lugar a un orden eclesiástico especial, a su vez, una determinada forma para la vida política y social, para la interpretación del orden mundial moral, también explica la relación entre naturaleza y gracia, entre el cristianismo y el mundo, entre la iglesia y el Estado, y finalmente para el arte y la ciencia. Y ahora, en este último siglo, el calvinismo ha producido un sistema abarcante, integrador, comprensivo, a través de una filosofía distintivamente bíblica. Esta filosofía fue mecida por el doctor Abraham Kuyper a partir de las ideas de Calvino, de Lutero, de los prereformadores, de los padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, e inspirados por los escritos apostólicos y de los profetas. Finalmente, construida por el cristiano holandés y académico de la Universidad Libre de Ámsterdam, el doctor Herman Dooyeweerd.
El doctor Dooyeweerd nació en Ámsterdam a finales del siglo XIX, el 7 de octubre de 1894, y falleció cerca de Ámsterdam el 12 de febrero de 1977 a la edad de 82 años. Hace ya 43 años. Originalmente su filosofía fue publicada en holandés entre 1935 y 1936, pero su concepción data del año 1921. Esto es, para poner en un contexto histórico, hace ya casi un siglo, el próximo año, que inició la construcción de este hermoso edificio filosófico. El doctor, 33 años después, trajo a la luz la traducción de esta magna obra del holandés al inglés, bajo el título A New Critique of Theoretical Thought, The Necessary Presupposition of Philosophy, publicada por la Casa de Publicaciones Presbiteriana y Reformada en 1979, apareciendo la primera edición, y en 1983 la segunda edición. ¿Qué es lo que distingue esta propuesta filosófica como bíblica? En palabras del doctor Dooyeweerd, y me permito citarlo, afirma: el gran punto de viraje en mi pensamiento estuvo marcado por el descubrimiento de la raíz religiosa del pensamiento mismo, mediante el cual se arrojó nueva luz sobre el fracaso de todos los intentos, incluyendo el mío propio, afirma, por llevar a cabo una síntesis interna entre la fe cristiana y una filosofía que está enraizada en una fe en la autosuficiencia de la razón humana. Vine a entender, dice Dooyeweerd, la significación del corazón, repetidamente proclamado por la Santa Escritura como la raíz religiosa de la existencia humana. Sobre la base de este central punto de vista cristiano, vi la necesidad, afirma el doctor Dooyeweerd, de una revolución en el pensamiento filosófico de un carácter muy, pero muy radical. Hoy nos hemos reunido aquí para ser testigos de la irrupción de esta magna obra al mundo hispano parlante de España y Latinoamérica. Esto constituye un hecho histórico, que por muchos años por delante será dicho que la comunidad cristiana recibe una filosofía enraizada en la palabra de Dios, en su propio lenguaje, para hacer frente a los nuevos retos que enfrenta la humanidad en su desarrollo cultural. Así que por fin, y 51 años después de la traducción al inglés, esto es 85 años después de que fue publicada en holandés, aparece la publicación de la primera parte de 4 volúmenes en total en español, bajo el título Una nueva crítica del pensamiento teórico, volumen 1, las presuposiciones necesarias de la filosofía, traducido por el doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo. En nuestros tiempos mozos, doctor García de la Sierra, ya por allá de los años 1992, 1993, recuerdo con mucho cariño haber sido testigo de la visita al seminario Juan Calvino de un distinguido profesor doctorado en filosofía de la Universidad de Stanford, interesado en conocer la filosofía de la idea cosmonómica o reformacional en las clases que dictaban nuestros profesores y en particular el doctor Juan Pablo Roberts. Hoy agradecemos a Dios por la vida de nuestro querido amigo y colega y maestro doctor García de la Sierra, por sus talentos como traductor profesional y como profesional de la filosofía, que ha puesto al servicio de Dios y su reino para la edificación de la comunidad cristiana. Al pasar el tiempo, el doctor García de la Sierra se ha constituido el mayor exponente de la filosofía reformacional y también el más prolífico traductor, concediéndonos ahora tener en nuestras manos el volumen 1 de la obra magna
del doctor Hermann Dooyeweerd. ¿Qué impacto tendrá el hecho de que el mundo hispano parlante y especialmente la iglesia cristiana cuente ahora con una filosofía distintivamente bíblica? El aprendizaje de esta filosofía será pertinente para desarrollar el trabajo científico basado en Cristo, y en sus frutos podremos ver cómo el cristianismo pone su impresión dentro y fuera de la iglesia sobre cada esfera de la vida, sobre cada carril de la realidad creada por Dios, trayendo a nuestros corazones seguramente gozo y paz, y gloria y honra a nuestro digno Dios. Estoy fuertemente convencido, como lo externa el doctor Dooyeweerd, de que la fructífera elaboración de esta filosofía de una manera genuinamente científica, se necesita un equipo de compañeros de trabajo que estén en posición de pensar independientemente sus ideas básicas en los campos científicos específicos. Es cuestión de vida o muerte para esta filosofía que académicos cristianos en todos los campos de la ciencia busquen ponerla a trabajar en su especialidad. Asimismo, el doctor Dooyeweerd afirma, y finalmente me alienta aún más el surgimiento de un círculo, aunque todavía sea modesto, de adherentes científicos, cada uno de los cuales se propone hacer fructífera la nueva filosofía en su propio departamento. Es mi oración a Dios que en México se conforme dicha comunidad de científicos que impulsen esta filosofía calvinista, y como lo expresa el doctor Calvin Searle, podamos mirar en lontananza la extensión del reino de Dios en México, en España, en América Latina. Esperamos ansiosos poder reunirnos en el futuro cercano para darle la bienvenida a los 3 volúmenes restantes. Felicidades, doctor de la Sierra, y enhorabuena. Me uno a tu deseo, querido hermano, de que este trabajo sirva para la edificación del pueblo de Dios de habla española, pero sobre todo para la gloria y alabanza de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Primeramente agradecer a Dios y por toda esta obra que se ha dado, y gracias al doctor Adolfo García de la Sierra, porque ante esta urgente necesidad de reforma en México y América Latina es cuando surge viene este trabajo académico de esta traducción de la nueva crítica del pensamiento teórico de Dooyeweerd, como se está mencionando. Y esta traducción, hermanos, es de gran contribución para la comunidad cristiana de habla hispana, y yo sé que para el campo científico también la erudición cristiana ha de tomar este libro como un referente de gran envergadura. Y gracias nuevamente, doctor Adolfo, por su dedicación, su experiencia y la profundidad de su pensamiento cristiano, que es de gran reconocimiento para la cristiandad aquí en México y América Latina, sin lugar a dudas, y en otras partes. Así que este trabajo que se lanza ahora es para nosotros los reformacionales de gran alegría, porque son herramientas que se están dando al campo científico con el propósito de que nuestra tarea como académicos pueda tener una proyección bastante amplia, que realmente es muy importante. No voy a tomarme más tiempo, no estaba tan preparado en este espacio, no obstante, aprovecho para agradecer al licenciado Carlos por esta oportunidad también, pero considero que este libro de la filosofía de la ley o filosofía de la idea cosmonómica es un libro que debemos tenerlo todos los cristianos, sobre todo si hemos de dedicarnos a la investigación del mundo de Dios, con el propósito de que nuestro trabajo sea para su gloria y también para el engrandecimiento del trabajo en el mundo. Y algo que Dooyeweerd está mencionando, y el nombre mismo de la filosofía de la idea cosmonómica hace alusión, es que el mundo está en sujeción constante a la palabra ley de Dios. Esto es una declaración central
que debemos entender que el mundo en su totalidad, entre las estructuras modales, las estructuras de individualidad, están sujetos siempre por el gobierno constante de Dios. Y estas realidades que Dios ha creado están entonces sujetadas a este ordenamiento que Dios ha dado a la creación. Y Doyever está reconociendo 14 esferas, ley o aspectos de los 17 que han reconocido últimamente. No los he de mencionar en este momento, pero sabemos a qué aspectos nos referimos. Y estos aspectos van desde lo menos complejo a los más complejos y siempre están haciendo énfasis al carácter soberano de Dios y están entretejidos como una membrana que forma una unidad donde Dios es soberano. Esta realidad, entonces, que vemos, finalmente Doyever va a hablar de que la totalidad del mundo es un orden ley cósmico porque está sujeto siempre a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, es un gran libro que tenemos aquí en nuestras manos, la traducción de este libro, Nueva Crítica del Pensamiento Teórico, el primer volumen, y les animamos a adquirirlo. Es un gran libro que no debemos dejar de leerlo. Así que, hermanos, muchas bendiciones y Dios les bendiga, y es un placer estar también con ustedes en esta presentación del libro. Dios les guarde, hermanos. Pues muchas gracias a todos, a los que están aquí presentes. Es muy alentador ver cuánto interés hay ya. Estamos hablando de más de 50 participantes en una presentación de un libro de filosofía especializado. Entonces, pues es muy alentador. Lo mismo lo he visto en Chile, en Brasil también hay ya mucho interés en estos temas. Y yo creo que Hispanoamérica se perfila como una potencia reformada en el mundo, definitivamente, en donde vamos a crecer filosóficamente, científicamente, pero sobre todo en obediencia a Cristo Jesús, que es finalmente de lo que se trata, ¿verdad? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el proyecto de Doyever y de su maestro, desde luego, Abraham Kuyper, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, es un esfuerzo por hacer esto en el terreno de la filosofía, que desde luego, pues es un terreno en donde más que ningún otro habría que tratar de llevar a cabo este llamamiento, ¿verdad? Por ahí señalaba Abraham que, bueno, o Romeo me parece lo dijo, es una teoría de la realidad, efectivamente. Básicamente, la obra de Doyever, más que una teoría del conocimiento o una ética, es una teoría de la realidad, es decir, es una ontología, ¿verdad? Es una teoría ontológica muy interesante, que empieza, sobre todo en el volumen 1, primero estableciendo algunos fundamentos para entender el proyecto, ¿verdad? Y luego hace una crítica muy detallista de muchas, pues casi de toda la historia de la filosofía occidental. Una cosa verdaderamente portentosa, está fuera de serie. Y además es un deleite, efectivamente, porque los que hemos padecido estudiar licenciatura y posgrados en filosofía, ya sea en la UNAM, o ya sea en Stanford o Harvard, pues nos recetan una barbaridad de enseñanzas, ¿verdad? Y quieren forjar nuestra mente conforme a una manera de ver el mundo. Y pues eso sí, francamente, nos resulta una tortura. Para mí ya cuando estaba en California, para mí ya la filosofía secular o de la inmanencia, obviamente ahí prevalece la filosofía analítica, el empirismo, ¿no? Pues para mí ya era una franca tortura, ¿no? Francamente insoportable. Y realmente no cuadra, ¿no? Sobre todo cuando uno es llamado a Cristo, al Evangelio, no cuadra, ya la filosofía secular no cuadra. Entonces estuve batallando bastante tiempo, ¿verdad? Sufriendo
Los escolásticos me ayudaban algo. La obra de Francisco Suárez es la menos mala, vamos a decirlo de esa manera. Y esto es algo que incluso reconocieron los reformadores en el siglo XVII. En el siglo XVII. La propedéutica y los prolegómenos filosóficos para la teología reformada, por ahí del sínodo de Dort, era la filosofía de Francisco Suárez. Incluso Rebius, un poeta holandés, hizo una versión expurgada, digamos, de la metafísica de Suárez como prolegómeno para la teología reformada. Pero la filosofía de Suárez se enseñaba en todas las universidades protestantes de Europa. Se enseñaba, curiosamente era la filosofía de los jesuitas, ¿no? ¿Verdad? Que eran nuestros principales enemigos. Los peores enemigos de la Reforma, pues era la Compañía de Jesús. Y entonces ellos desarrollan, a través de Francisco Suárez, desarrollan una filosofía sistemática, una ontología. Es más, Suárez es considerado prácticamente el padre de la ontología, por cuanto que reorganiza lo que antes se llamaba la metafísica, que era el contenido básicamente de la metafísica de Aristóteles. Suárez lo reorganiza de otra forma, le da una forma más, con otra estructuración, y entonces Suárez es casi considerado el padre de la ontología, ¿no? Entonces las disputaciones metafísicas de Suárez van a constituir los prolegómenos de toda la teología reformada, tanto luterana como calvinista. Turretino, por ejemplo, se formó en esa tradición. Entonces es muy interesante cómo la filosofía de nuestros principales opositores, que eran los jesuitas, se convierte en nuestros prolegómenos. Eso me resulta verdaderamente irónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, Suárez ciertamente es un pensamiento dentro de la filosofía de la inmanencia, escolástico, pero que permite formular al menos algunas cosas teológicas que, por ejemplo, Descartes no permite formular, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que la llamada escolástica protestante se va a basar en la filosofía de los jesuitas. El otro gran pensador jesuita de esa época pues fue precisamente Luis de Molina, cuya teología es lo más opuesto que puede haber al calvinismo. Arminio toma de ahí lo que va a ser la teología arminiana, ¿no? Que va a prevalecer o va a tener mucha y sigue teniendo mucha influencia en las iglesias evangélicas. Entonces es muy importante el prolegómeno, ¿sí? Son muy importantes los prolegómenos. En el siglo XVII, cuando entra el racionalismo, aparece la figura de Descartes. Los calvinistas sencillamente se descarriaron, vamos a decirlo de esa manera, porque ya ni siquiera se mantuvieron en la escolástica, sino que empezaron a adoptar las modas filosóficas prevalecientes. Primero Descartes, ¿verdad? Luego va a ser Leibniz, quien se presenta falazmente como un filósofo cristiano, incluso escolástico, pero sabemos que eso es una falsedad. Y precisamente este tomo que estamos aquí presentando nos muestra con toda precisión la falacia de Leibniz. Leibniz no es un filósofo cristiano, es un filósofo representante del motivo religioso de la libertad, ¿verdad? En su versión matemática, es el ideal matemático de la ciencia, lo que Leibniz va a representar. Entonces, Deudeber nos muestra a todos estos pensadores, muchos de los cuales eran vistos por los teólogos reformados como aceptables para su prolegómeno, o se llegó a pensar que quizá la teología no necesitaba de la filosofía, no necesitaba prolegómenos. La máxima expresión de esa idea pues es Barth, a quien algunos presentan como un filósofo, como un teólogo reformado, calvinista, pero no es calvinista. Barth no es calvinista.
Barth es luterano y él se ubica en el motivo luterano, ¿verdad? De ley, evangelio. Barth no cree en la posibilidad de los prolegómenos. Pero bien, pero entonces en este libro lo que hace Deudeber más que nada es mostrarnos la impostura de adoptar cualquier filosofía de la inmanencia como prolegómenos para la teología reformada. Ese es el punto, bueno, un punto importante, ¿verdad? Y entonces lo que hace es una verdadera masacre de la historia de la filosofía. Maravillosamente, a mí me deleita particularmente ver cómo hace papilla a Kant, porque yo siempre he detestado a Kant, ¿no? Pero no sabía cómo criticar a Kant, pero Deudeber ya me enseñó cómo criticar a Kant, ¿no? Entonces, hace papilla a Kant y eso es maravilloso, ¿no? Demuestra todas las antinomias encerradas en Kant y en el idealismo alemán. Es ahí donde se va a concentrar Deudeber. Deudeber es bastante obvio que recibió su formación en la filosofía continental, no en la filosofía analítica anglosajona, sino más bien en la filosofía continental. Por eso su forma de hablar es una forma continental, quizá, no sé, influida por, no sé, la escuela neocantiana de Marburgo. Creo haber leído que él estudió con los neocantianos. Entonces, Deudeber tuvo influencia de la fenomenología de Husserl y de la filosofía neocantiana. Entonces, su lenguaje lo desarrolla a partir de esa formación. Entonces, su lenguaje es bastante diferente de la filosofía analítica. Pero Roy Clauser, entre paréntesis, Roy Clauser, que es un pensador analítico anglosajón, lo pone en esa tesitura a Deudeber, en su libro El mito de la neutralidad religiosa, que tengo el gusto de informarles que ya está traducido, ya lo traduje, y posiblemente lo produzca también Paideia Press, la que ha producido este volumen 1 de la nueva crítica del pensamiento teórico. Entonces, bueno, en este volumen Deudeber nos da una introducción a una forma nueva de pensar, a una filosofía cristiana, pero desde luego esta ontología se va a desarrollar sobre todo en los volúmenes 2 y 3. Y tengo el gusto de informarles que ya llevamos 2/3 del volumen 2 traducidos. Entonces yo calculo que este año, si Dios permite, tendremos también ya el volumen 2 de la nueva crítica del pensamiento teórico. Ahí es la teoría de las modalidades de la experiencia en el volumen 2. Y el volumen 3 es lo que Deudeber llama las estructuras de individualidad, que es la estructura del ente individual, lo que los escolásticos llamaban la sustancia, que a Deudeber obviamente no le gusta la palabra, tiene críticas a ese concepto de sustancia, pero básicamente una estructura de individualidad es la esencia, lo que los escolásticos llamaban la esencia del ente, dentro de su propia concepción, obviamente, naturaleza, gracia. Entonces, bueno, Dios mediante, y gracias al esfuerzo de Paideia Press y de su presidente, el señor hermano John Holtink, se está llevando a cabo este proyecto. También está el proyecto de una biblioteca de filosofía reformacional, cuyo primer volumen sería el mito de la neutralidad religiosa de Roy Clauser. Esperemos que ya pronto podamos tenerlo a la venta, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues esto es el trabajo que Dios nos ha permitido ir realizando, ¿verdad? En el esfuerzo. Desde luego, el concepto que por ahí se mencionó por los que me antecedieron en el uso de la palabra, del punto arquimediano, fue Romeo Pérez, el doctor Romeo Pérez quien lo mencionó. Es muy crucial y muy importante. La idea es que no existe ninguna neutralidad y la visión correcta del mundo, esa que quería Wittgenstein en el Tractatus, en el 7.0 del Tractatus, ¿verdad? Es imposible. El único que la tiene correctamente estructurada es el Señor Jesucristo, ¿sí? En Él, lo dijo creo que Arturo, el doctor González, en Él se reúnen todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el punto arquimediano perfecto
es, por así decirlo, el corazón de Jesús. Ya son así como muy católico, ¿verdad? El corazón de Jesús es la posición correcta, es el punto arquimediano perfecto, en el cual se refleja en su plenitud y su perfección la creación, ¿sí? Y entonces, la reforma del entendimiento es buscar esa mente de Cristo para ver el mundo desde ese punto de vista, ¿ok? Ver el mundo desde el punto de vista de la mente de Cristo. Por ahí dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. En principio sí, es decir, hemos entendido el principio, aunque obviamente no lo podemos realizar por nuestras imperfecciones y pecado, pero esa es la idea. Entonces, la estructura correcta del mundo solamente se refleja en el punto arquimediano que es la mente de Cristo, y fuera de la mente de Cristo, de la raíz renacida de la humanidad, no existe la realidad, hermanos. No hay realidad fuera de eso, ¿de acuerdo? O sea, es ahí donde se junta en su coherencia la totalidad de la realidad creada, ¿sí? Y en donde además es puesta totalmente del servicio a Dios, ¿sí? El servicio al Padre. Entonces, es algo muy profundo realmente lo que nos está proponiendo Doyever en toda su obra. Claro que se necesita cierta formación, cierta educación. Ha habido algún rechazo, incluso dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Pero yo les digo a los hermanos que critican la llamada filosofía reformacional, pues que primero aprendan, ¿no? Que primero se informen, porque es como si yo me pongo a criticar a los neurocirujanos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo no sé, no tengo idea de cómo operar el cerebro. Por ejemplo, no sé, yo no te podría hacer una trepanación. Entonces, pues, ¿cómo me pongo a criticar las técnicas quirúrgicas de los neurocirujanos? La filosofía es algo especializado, hermanos, ¿sí? Requiere trabajo, requiere esfuerzo, ¿sí? Hay que aprender, hay que formarse, hay que tener disciplina y hay que tener conocimiento para poder opinar. No se puede opinar de lo que no se conoce. Entonces, mi crítica a mis hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana es precisamente los que critican a la filosofía reformacional sin tener idea de la misma, pues es hablar desde la ignorancia, ¿sí? Y eso no está bien, hermanos. Eso no debemos hacer eso, ¿sí? Es una falla de carácter o de racionalidad, si tú quieres. Entonces, mi recomendación es, pues, que se informen antes de opinar, porque no podemos evitar los prolegómenos, ¿sí? O tienes unos o tienes otros. Lo que dice Barth es erróneo completamente, ¿sí? Barth dice que no debe haber prolegómenos, porque además él confunde el hacer teología con la regeneración, que son dos cosas totalmente diferentes. En la regeneración, pues no hay prolegómenos, pero en la elaboración sistemática y teórica de la teología, pues sí tiene que haber prolegómenos. Y él tiene prolegómenos. El problema es que sus prolegómenos son muy malos, ¿no? Pero mucha gente se agarra de ahí para decir que entonces no son necesarios los prolegómenos y por lo tanto sale sobrando en la filosofía reformacional, ¿no? No se requiere filosofía. Entonces hay algunos que pretenden hacer teología prescindiendo enteramente de la filosofía, lo cual finalmente viene siendo una especie de renuncia a la razón, ¿no? Entonces no es posible hacer eso tampoco. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando, dando a conocer la escuela de pensamiento reformacional, y a lo mejor no es perfecta y tiene defectos, ¿no? Pero es mejor tener un techo con goteras que no tener nada, ¿no? Entonces, cuando tengan un techo mejor que la filosofía reformacional, pues ahí nos avisan para revisarlo, y si es mejor que la obra de Doyever, pues nos pasamos al otro bando. Pero mientras tanto, ¿verdad? No hay que hablar de lo que no se conoce. Esa es mi crítica fundamental, ¿sí? No hay que hablar de lo que no se conoce y no es cierto que que se pueda hacer teología sin prolegómenos. Todos esos que te sacan de contexto esas escrituras de las huecas filosofías y todo eso,
eso suele ser un pretexto para no estudiar, ¿eh? Porque entonces creen que pues, se puede prescindir totalmente de la filosofía. En la teología quiero decir, ¿verdad? Ahora, si no quieres hacer teología y no quieres hacer nada, pues no hagas nada. No necesitas ni filosofía ni nada. Pero si quieres meterte al ámbito académico, sea teología o sea filosofía de las matemáticas, pues entonces sí necesitas prolegómenos, ¿sí? Entonces la cuestión es si quieren hacer teología o no quieren hacer teología. Si quieren hacer teología, necesitan prolegómenos. Y si necesitan prolegómenos, o agarran la filosofía de la inmanencia, o la escolástica, por ejemplo, o Hegel o no sé a quién, o agarran la filosofía reformacional. Entonces aquí no hay de piña, ¿eh? Aquí nadie se escapa. Entonces yo creo que eso sí debemos hacerles cobrar conciencia a los hermanos cristianos en general que quieran hacer teología, de que no hay escapatoria, ¿verdad? Y otros que no sé qué quieren hacer con volverse expertos en textos bíblicos, pero si no vas a formular tesis, afirmaciones, no vas a escribir un paper o un libro o hacer afirmaciones acerca de algo, pues entonces no sé qué están haciendo, ¿no? Si vas a formular algo, alguna idea o alguna tesis o alguna proposición, alguna afirmación, pues necesariamente tienes que razonar y necesariamente tienes que tener otra vez prolegómenos. Prolegómenos son los preparativos. Los prolegómenos son la visión fundamental teórica del mundo dentro de la cual se va a hacer la teología. Porque la teología requiere conceptos como ley, por ejemplo, ¿sí? Requiere muchos conceptos, ¿no? Requiere lógica, simplemente. Entonces, tú no puedes meterte a hacer teología si no tienes una estructura intelectual previa sobre la cual vas a construir la teología. Y esos son los prolegómenos, ¿ok? Normalmente los prolegómenos, repito, de los teólogos reformados del siglo XVII, era la filosofía de los jesuitas, era la filosofía escolástica. Y lo que nos han enseñado Doyever y Kuyper es precisamente a ya no depender de la filosofía escolástica, sino a tener nuestros propios prolegómenos. El trabajo del doctor Gordon Spikeman, pues es ese, es el esfuerzo por construir la teología, por rehacer la teología reformada desde prolegómenos, desde los prolegómenos de la filosofía reformada, ¿verdad? Explícitamente. Y bueno, ahí discute a Barth y discute una serie de autores interesantes. Entonces, hermanos, bueno, para la teología es indispensable, pero también para cualquier otra disciplina. Voy a terminar ya con un comentario que ya no es teológico, sino es de otro ámbito, que son las matemáticas. Es muy interesante la crítica que hace Doyever del logicismo. El logicismo tuvo mucha influencia a principios del siglo XX y sobre él se construyó el positivismo lógico, que es la filosofía de la ciencia que estuvo en boga en todo el siglo XX prácticamente, ¿no? Todo el siglo XX. Entonces, el positivismo lógico parte pues del logicismo, que es una tesis que proviene de Leibniz, que dice que la aritmética, en último análisis, no es más que lógica pura. La aritmética es lógica pura. Esa es la tesis. Dicho de otra manera, no existe una modalidad o aspecto aritmético. En realidad es parte del aspecto lógico, ¿sí? Y bueno, Doyever es una crítica muy interesante a eso, pero también es interesante que los mismos lógicos mostraron la imposibilidad del logicismo, la imposibilidad de reducir la aritmética a la lógica. Y ese es nada más ni nada menos que el famoso teorema de incompletud de Gödel, Kurt Gödel, quien nos enseñó que cualquier teoría consistente de la aritmética es incompleta, ¿sí? Es decir, no podemos deducir de ningún conjunto de axiomas lógicos la totalidad de la aritmética. Miren qué cosa tan hermosa, hermanos.
O sea que la soberanía de las esferas no es una invención ahí de unos cristianos chiflados, sino que hay resultados científicos duros que nos muestran la imposibilidad de las reducciones en muchos casos, ¿sí? Es imposible reducir la aritmética a la lógica. Ese es el teorema de incompletud de Gödel de los años 30. Entonces, como ese, hay muchos tópicos dentro de la filosofía de la idea cosmonómica, ¿sí? Por ejemplo, la medición. ¿Qué es la medición? Cuando vas a medir un fenómeno físico o un fenómeno económico, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? Pues es una analogía en la modalidad aritmética o es una analogía en la modalidad geométrica o del espacio espacial. Entonces, da para mucho realmente, para la filosofía de la ciencia también, obviamente da mucho la obra de Dooyeweerd. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que estamos ante una obra monumental, ante una cosmovisión fundamental y monumental también. Es monumental la obra de Dooyeweerd, ¿sí? Solamente es comparable con la obra de Tomás de Aquino para el catolicismo romano, o de Hegel para el idealismo alemán, ¿verdad? O de Fichte, o del mismo Kant. Todas esas son grandes concepciones que gobernaron la academia durante, pues no sé si siglos, pero sí décadas seguro, ¿no? Y esto que tenemos con la obra de Dooyeweerd es algo análogo. No necesitamos comprarle sus frías o pedirle sus frías a la filosofía de la inmanencia, ¿no? Y eso es algo que nos da mucha alegría, ¿verdad? Tener esta libertad, tener esta maravillosa obra a nuestra disposición, ¿verdad? Y efectivamente termino diciendo esto, que es un comentario sobre lo que decía el doctor Romeo Pérez, sobre la dicotomía, o no sé si fue Abraham, perdón, aquí la anoté, pero se me va la onda. Dicotomía hechos valores fue Itza, fue Abraham, doctor Abraham Itza. Efectivamente, esa dicotomía reina en la filosofía de las ciencias sociales actualmente, ¿no? Viene de Hume, principalmente esa idea de esa dicotomía, de que no es, prácticamente no hay manera de unificar los hechos con los valores, como les llaman, ¿no? O los hechos con las normas, ¿no? Hay una idea muy interesante de un filósofo estadounidense, John Searle, a quien yo conocí personalmente hace ya mucho tiempo, que luego estuvo trabajando con la escuela de Frankfurt y tiene una idea muy interesante. Él dice que del concepto de una estructura social, tú puedes deducir la normatividad para esa esfera social. Y eso se empieza a aproximar a lo que Dooyeweerd está diciendo, ¿sí? La pregunta nada más es por qué tendríamos que construir esa estructura social, y eso es algo que no te puede responder la filosofía de la inmanencia, ¿verdad? Y aquí es donde sí es diferente lo que te dice la filosofía reformacional, que hay un llamamiento, o sea, esas figuras que Max Weber llamaría tipos ideales, pues no son tipos ideales, sino que son, por así decirlo, llamamientos específicos de Dios a construir determinado tipo de estructuras que no son arbitrarias. Entonces Dios establece entonces una configuración que es, por ejemplo, la familia, y además hay un llamamiento a constituir ese tipo de organización. Pero si constituyes esa organización y has entendido el concepto de esa organización, entonces se deduce lógicamente cuáles son las normas para ese tipo de organización. Y por lo tanto, el ser implica el deber ser. Y con eso se puede superar la dicotomía de Hume entre hechos y normas. Entonces, Dooyeweerd, tengo el gusto de informarles esta tarde, resuelve el problema que tiene abierto o tenía abierta la filosofía de la inmanencia social, ¿no? De la dicotomía entre hechos y valores o hechos y normas. Y la resolución es de esta manera precisamente. Entonces, bueno, y obviamente hizo trizas a Hume de paso, ¿no?
por supuesto, ¿no? Y a todo el idealismo alemán. El idealismo alemán vive de la apostasía más horrible, ¿no? Y va a desembocar finalmente en Nietzsche, en el desarraigo religioso y en el nacionalsocialismo. Finalmente, a eso condujo el idealismo alemán. Condujo a estas ideas finalmente raciales, ¿no? Eso como su desarrollo lógico final, como su desenlace, mejor dicho, ¿no? Ya cuando no se pudo sostener la antinomia del humanismo clásico, desemboca en el desarraigo, que es la filosofía de Nietzsche precisamente, y bueno, de ahí para el real hasta que llegamos al nacionalsocialismo, ¿no? Entonces todo eso Doyever lo viene previendo claramente en su obra, ¿verdad? En la Nueva Crítica, volumen 1, y pues los incitamos a todos, los invitamos a leerlo, ¿no? A tenerlo, a leerlo, y a seguir trabajando por el reino en el ámbito académico. Les agradezco muchísimo sus alientos, su apoyo, sus bendiciones, de verdad. Y vamos, si Dios nos lo permite, la salud, la vida, seguiremos trabajando hasta que terminemos los 4 tomos, ciertamente, de la Nueva Crítica del Pensamiento Teórico. El proyecto es a 2 o 3 años terminar los 4 tomos de la Nueva Crítica del Pensamiento Teórico, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da salud y vida, pues lo haremos, ¿no? Y le agradecemos también a Paideia Press su tremendo apoyo, su determinación de avanzar en este proyecto para la América hispánica, para España y la América española, ¿verdad? De tener pues es parte como de la misiología, digamos, ¿no? En el ámbito académico. Entonces le agradecemos mucho a Paideia Press, al señor John Holting, al hermano John Holting, a Harry Van Dyke también. Les vamos a mandar esta conferencia, aunque sea para que nada más vean que se hizo, porque obviamente ellos no entienden el castellano, pero pues le damos las gracias a Dios, hermanos, además por esta comunidad maravillosa que tenemos aquí. ¿La ven? Esto en 1992, ni soñando, ¿verdad, Arturo? Ni soñando. Éramos 3 gatos ahí en el Calvino, ¿no? Ahí en Viena. Y pero vemos en toda Hispanoamérica que cada vez hay más hermanos interesados en esta temática. Y vamos a tener universidades, y vamos a tener posgrados, y vamos a seguir trabajando, ¿no? Hacer eventos, eventualmente algún simposio por ahí vamos a hacer, si Dios nos lo permite. Entonces seguiremos avanzando y seguiremos trabajando y publicando también materiales y artículos sobre esta temática. Yo quiero ver la teoría de la medición desde el punto de vista de Doyever, a ver qué, ya les platicaré qué sale de aquí, ¿no? Sí. Sí, bueno, están todos invitados, los que, incluso nuestros amigos que no son cristianos, bueno, nosotros ya nos chutamos desde Tales de Mileto hasta, pues hasta Heidegger y todos estos, ¿no? Pues así ya les toca a ustedes también, ¿no? Digo, hay que estudiar a todos los autores, hay que conocer a todos los autores. Y nosotros no despreciamos la filosofía de la inmanencia. Hay cosas muy buenas y muy importantes en la filosofía de la inmanencia. El calvinismo no es talibán, ¿sí? Nosotros apreciamos la culturas que ni siquiera tienen nada que ver con el cristianismo, pero podemos apreciarlo porque sabemos que ahí está también operando la gracia común de Dios, haciendo cosas maravillosas. El arte budista, por ejemplo, ¿verdad? El arte budista, pues, es maravilloso. Entonces apreciamos el arte budista, apreciamos la filosofía de Hegel, es una genialidad. Y de repente Hegel, cuando habla, por ejemplo, de la historia, su interpretación de la historia de Europa, pues es absolutamente genial, ¿no? Dice cosas que sí son correctas y que Doyever diría con otras palabras. Entonces, se tropiezan con la verdad incluso los de la filosofía de la inmanencia. Entonces, no hay que temer meterse a estudiar a todos, ¿verdad?
escudriñarlo todo y retener lo bueno. Ese es el mensaje que tenemos. Y yo les diré a nuestros amigos que todavía no son de la fe, que lean esto y lo van a encontrar muy interesante, ¿no? Seguramente. Hermanos, pues muchas gracias por este momento, ¿verdad? Y espero que nos veamos pronto en otro evento y que podamos presentar ya en unos meses el volumen 2 de la nueva crítica. Bueno, doctor, gracias a Dios por tu vida. Hemos visto tu caminar con el Señor Jesucristo y pues seguiremos orando por tu vida, que Dios te siga dando sanidad, fortaleza para continuar con estos trabajos tan únicos que pues solamente hombres como tú que tienen una preparación académica de alto nivel, pues puede hacer este tipo de traducciones y pues en gran medida nosotros recibimos todas esas traducciones y pues de esa manera aprendemos también. Trae un efecto muy grande en todos los cristianos de todas las corrientes y cuenta con nuestro apoyo, ¿verdad? Nuestro apoyo, ¿verdad? Oraciones y apoyarte para que sigas con las traducciones, ¿verdad? Compren el libro de Amazon. Yo tengo el libro de Raíces de la Cultura Occidental, tanto el de Amazon como el de una nueva crítica como el de Raíces y el de Runner, conmigo los pueden adquirir, ¿verdad? Así con su servidor. Bien, hay preguntas, doctor Adolfo, muy buenas. El chat está, pero a todo lo que da, hay más de 150 comentarios, pero ahí te van las preguntas. 150, ¿sí? Chihuahua. Ya. Ay, hermanos, está bien, éntrenle. En vivo, está fuerte, en vivo también se está transmitiendo, pero ahí te va una pregunta, son 5 preguntas que aquí tengo, ¿verdad? La primera dice, ¿de qué manera puede esta filosofía contribuir al desarrollo intelectual de quienes no son cristianos? Bueno, siempre en general leer filosofía ayuda al desarrollo intelectual. Yo creo que lo mínimo que se puede decir al respecto es entender, ¿sí? Yo el otro día me peleé en la Universidad Veracruzana porque rápidamente, antes de entender a fondo el asunto, ¿sí? Ya me estaban echando a Kant encima, ¿no? ¿Verdad? Hasta me dijeron que era filosofía antisemita y no sé qué cantidad de cosas, ¿no? Creo que una enseñanza de Doyever para cualquiera, incluso aquel que no es cristiano, es aprender y entender cuáles son los presupuestos en los que tú te estás moviendo, ¿sí? Entonces, si tú sabes cuáles son tus presupuestos, puedes explicar con toda ciencia y doctrina por qué sostienes lo que sostienes y por qué ves las cosas como las ves. Y entonces puedes entender los presupuestos de la otra persona y entender por qué ve el mundo como él dice que es, ¿sí? Y entonces, ya cuando llegas a este nivel de análisis, llega un punto en donde tú te das cuenta de que ya no se puede argumentar en contra de los presupuestos de la otra persona y la otra persona no puede ya argumentar en contra de tus presupuestos. Pero ahí ya llegaste tú al fondo, ¿sí? Al piso, al fondo del pensamiento. Pero entonces tú entiendes que aquella persona es, pues no cree que, por ejemplo, haya un Dios trascendente, y entonces ya entendiste sus presupuestos y puedes comprender por qué piensa así, ¿verdad? Eso sirve para la democracia, ¿no? Y el otro puede comprender cuál es la perspectiva de un cristiano, ¿verdad? Y en términos ya de creencias religiosas últimas, nadie puede refutar al otro. Eso es bien importante, ¿sí? Las creencias religiosas básicas son irrefutables desde otras creencias religiosas básicas. Son inconmensurables, podríamos decirlo de esa manera, para usar una terminología de Thomas S. Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas.
son inconmensurables. Entonces, si yo creo que lo único que existe es la materia, y esa es mi convicción religiosa fundamental, pues no hay forma de que me convenzan de lo contrario. Por eso el calvinismo siempre ha enseñado, ¿ok?, que no hay preparación para la fe, porque los argumentos mismos que se pueden aducir a una persona no van a apelar a esa persona si esa persona tiene otros presupuestos religiosos. Y entonces, por eso, esto es otra forma de explicar la depravación total o la inhabilidad total. La inhabilidad total consiste precisamente en que partes de presupuestos tales que las premisas que tú utilizas apologéticas no le suenan a la persona, no le resultan verdaderas, ¿sí? Precisamente porque es un hombre natural, vamos a decirlo así, o porque tiene otras presuposiciones religiosas. Entonces, esta es otra manera de explicar la inhabilidad total, también, por cierto. Pero entonces es provechoso porque nos permite entender cómo piensan otras personas. Por ejemplo, entender cómo piensa Heidegger. Pues yo no soy heideggeriano ni comparto sus presupuestos, pero es interesante saber lo que pensaba Heidegger, o qué pensaba Kant, o qué pensaba Hegel. Siempre aprende uno, ¿no? Ok, doctor, gracias. Mira, hay muchas preguntas, pero estoy seleccionando algunas. Ahí te va otra, doctor. En México y América Latina, el marxismo goza de mucha popularidad. ¿Qué crítica hace Doyewer al materialismo dialéctico de Marx? Bueno, al materialismo dialéctico, pues claramente parte de una concepción ontológica errada, ¿no? Parte de, que además no es muy clara, ¿no? Y menos todavía en Marx. Engels trató de hacer toda una ontología en el Anti-Düring, sobre todo en sus libros estos que él publicó, Federico Engels. Y bueno, fue muy criticada, ¿no? Desde luego. La escolástica soviética también trató de construir el materialismo de una manera muy seria, hay que reconocerlo. En la Academia de Ciencias de la URSS se hicieron esfuerzos muy serios, sistemáticos, por reformular de manera, pues, lógica, vamos a decirlo así, el materialismo dialéctico. Y llegaron a la conclusión en un momento dado de que no era factible, porque no había manera de hacer justamente el cruce de lo que ellos llamaban el salto cualitativo, ¿no? Por ejemplo, no lograron nunca brincar, a pesar de los experimentos de Oparin, nunca lograron brincar de la modalidad física a la modalidad biótica, ¿verdad? Es un misterio eso. Nadie lo ha resuelto, ni la teoría de la evolución, ni nadie, ¿verdad? La teoría de la evolución no resuelve el problema realmente, ¿no? No tiene realmente no lo resuelve. Vamos, si lo resolviera, pues yo les diría aquí, miren, la teoría de la evolución ya lo resolvió, ¿no? Pero no lo resuelve. Es un misterio. Pero más misterioso es el paso de modalidades, por ejemplo, de la modalidad psíquica elemental, si se quiere animal, del sentimiento o de la sensación, a la razón, ¿no? O a la conciencia. Y ya no digamos hacia esferas superiores, hacia modalidades superiores, incluyendo la fídica o la diquética de la justicia o la estética, pues es muy difícil abrirse, ir abriendo hacia allá la conciencia. Entonces el desarrollo de la conciencia les pegó más duro a los escolásticos soviéticos que incluso el problema de la vida, ¿no? Y se dieron cuenta de que no había manera de resolver ese problema y honestamente lo reconocieron. Hay un artículo sobre esto, si alguien está interesado, se lo puedo hacer llegar. Lo reconocieron. Entonces yo les aplaudo a los filósofos, a los colegas soviéticos, que llegó un punto en que dijeron no podemos explicar el brinco a la conciencia, ¿sí?
Y entonces yo creo que esto, aunado a las dificultades del proceso de producción de la Unión Soviética, fue lo que empezó a derrumbar realmente ese imperio o ese sistema, ese país, ¿verdad? Pero los rusos tuvieron el valor de reconocerlo y de abandonar eso, ¿no? Mientras que en Hispanoamérica, pues no hay manera de hacerles entender, ¿no? Nada, ¿no? Están casados y enamorados de un sistema que ha mostrado además que no puede funcionar. Y no puede funcionar por la sencilla razón de que viola la soberanía de las esferas. ¿Sale? Pero esto ya me pasé ahora al terreno de la filosofía política y económica. La pregunta era sobre el materialismo dialéctico. Y esa es la respuesta. El materialismo dialéctico no explica las modalidades y el paso de una modalidad a la otra. Mira, Gustavo García, que es el que nos está ayudando ahí en el Face, viendo a ver qué es lo que hay, qué es lo que están comentando, quiere hacer una pregunta. Gustavo, adelante, Gustavo García. Bien, no me escucha Gustavo. Mira, hay una pregunta que aquí me mandan. ¿Existe una relación entre el filósofo y teólogo Francis Schaeffer y Hermann Doyewer? Pues no tengo mucha claridad al respecto. Creo que sí hubo cierta influencia, ¿no? Por ahí traduje un texto de un libro que se llama Worldview, Cosmovisión, el primer volumen donde habla de esto, pero no tengo muy claro, no queda muy claro tampoco en el texto. Schaeffer pues no era así muy sistemático, ¿no? Lo que pasa es que ya la forma de pensar de un Doyewer pues sí ya es dura, ¿no? Es filosofía dura. Schaeffer era más como, ¿cómo decirlo? Como una especie de cheerleader, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, tenía ciertas ideas y impulsaba a los jóvenes, en fin, tuvo algunas ideas buenas, pero no tiene un desarrollo sistemático así como lo tuvo Doyewer, ¿no? O que él se haya metido muy profundamente en la filosofía sistemática, no me lo parece. Y no estoy criticando al profesor Schaeffer, ¿sí? No lo estoy criticando. Creo que simplemente su misión era más como de, ¿cómo se llama? Retiros espirituales y cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Bien, para concluir las preguntas, quiero que alguien levante la mano del auditorio. Gustavo, estoy esperando que haga la pregunta, y si del auditorio hay alguien que levante la pregunta y pueda hacerle directamente una pregunta al doctor Adolfo. Vale, ya tengo el micro activado. Lo que pasa ok. es que adelante. Bien, doctor Adolfo, pues yo ando leyendo el libro. Obviamente, pues no se acaba en una semana. Es un libro extenso y muy profundo. Pero aquí, fíjese, bueno, algunas dudas que yo tenía, usted ya las ha estado comentando a través de los comentarios. Y aquí tengo una, y cito a el libro, y cito a Doyewer. En la página 171 él dice, hablando, por ejemplo, de que la filosofía tiene que hacer un esfuerzo por hacer una visión teórica de la totalidad, y después él comenta acerca de la filosofía de la idea cosmonómica. Por el contrario, por la misma razón de que el motivo cristiano básico, la caída en el pecado es un factor esencial, se excluye la posibilidad de que una verdadera filosofía cristiana pueda pretender infalibilidad en este respecto, y está hablando especialmente de la propia filosofía. Entonces mi pregunta es, ¿qué riesgo corremos los reformacionales, corremos los que estamos adheridos a la idea cosmonómica, qué riesgo corremos de hacer de la filosofía reformacional, ahí la ironía, algo dogmático, profesor? ¿Y qué diferencia habría entre caer en un dogmatismo y que la filosofía permanezca como filosofía? Pues si la entendemos bien, no hay ningún riesgo, ¿no? Precisamente por lo que acabas de decir. Es una construcción teórica humana que pretende ser una visión de la totalidad, recogiendo, pues, una visión bíblica del mundo, ¿no? Puede tener cosas erróneas, pero
pero la intención es esa. Por lo tanto, es imposible que confundamos la gimnasia con la magnesia. Vamos, el que está bien educado en la tradición reformada sabe perfectamente bien que lo único que es perfecto y sin error es la palabra santa, la palabra de Dios. Los catecismos y las confesiones pues son muy sólidas, pero no son la palabra de Dios, ¿no? Por ahí alguien preguntaba si por el hecho de que se usó la escolástica para formular algunos, había errores. Bueno, esa es una pregunta interesante que los detractores de la filosofía reformacional han querido traer a colación, ¿no? Y lo que les contestamos es, la analogía que yo les pongo es que los prolegómenos son como el anillo y la confesión en sí es como el brillante que va sobre el anillo. Entonces, si tú pones el brillante sobre un anillo de oro, pues se va a ver mejor que el brillante sobre un anillo de cobre, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que hay que poner el brillante de nuestras confesiones y catecismos en un anillo de oro, o de mejor calidad de oro, ¿no? De 18 quilates mejor, ¿no? Porque está en 14, que es la escolástica. Ponerlo ahí y entonces reformular de alguna manera las confesiones. El lenguaje de la confesión de Westminster, pues es escolástico, ¿no? Es escolástico. Entonces, sí puede haber ahí un cambio en el uso del lenguaje, pero no básicamente en la confesión, ni mucho menos en el catecismo. Algunos catecismos, en cambio, no tienen un lenguaje tan teórico, como el catecismo de Heidelberg, que por cierto acabo de traducir del alemán directamente en la última versión revisada de las iglesias reformadas alemanas. Pues es un lenguaje no es tan académico, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Es un lenguaje mucho más coloquial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que yo diría, ¿no? De que no hay riesgo si somos conscientes de lo que estamos haciendo. Siempre distinguiendo la palabra de Dios de la obra humana. La obra humana siempre es imperfecta, ¿verdad?